procesamiento y presentación de antígenos por parte de las células presentadoras de antígeno. Recordemos de que debe de existir un procesamiento, es decir, una fagocitosis de los microorganismos para la producción de residuos, los cuales van a ser antígenos, a los cuales pues obviamente se van a unir a los complejos de histocompatibilidad, ya sea tipo 1, clase 1 o clase 2. Recordemos de que estos complejos de histocompatibilidad van a ser expresados por las células presentadoras de antígeno y que estos complejos deben de existir en unión a los antígenos para ser reconocidas por los receptores de los linfocitos T. Para recordar, pues tenemos que saber que lo que son los microorganismos intracelulares van a ser presentados por células presentadoras de antígeno, valga la redundancia, que tienen formación de complejos de histocompatibilidad clase 1. Y estos van a hacer interacción o van a formar complejos con receptores de linfocitos T, específicamente de linfocitos TCD8 o citotóxicos. En cuanto a microorganismos extracelulares, usualmente estos van a ser presentados a través de complejos de histocompatibilidad clase 2 y van a hacer interacción o van a formar complejos con receptores de linfocitos T, específicamente linfocitos TCD4. Recordemos de que también dentro de la inmunidad, básicamente cuando existe algún microorganismo, alguna toxina o algún antígeno, obviamente lo primero que vamos a tener nosotros es respuesta del sistema inmune innato, lo cual va a producir que exista fagocitosis de estos microorganismos. Estos microorganismos, por lo tanto, van a ser eliminados en primera instancia por estas células fagocíticas. Sin embargo, si en algún momento no se logra controlar esta infección, sabemos de que entonces se va a producir el estímulo de la respuesta inmunitaria adaptativa. Y esto pues obviamente va a ser una respuesta más específica para tratar la manera de eliminar esos microorganismos o el estímulo que está produciendo la infección o la respuesta inflamatoria. Recordemos también que a diferencia de las células T, las células B sí pueden a través de sus receptores hacer una interacción directa con el microorganismo o con el antígeno que está produciendo la respuesta inflamatoria. Pero los linfocitos T o las células T deben de tener un complejo de histocompatibilidad y por lo tanto una célula presentadora de antígeno para que puedan ser reconocidos los antígenos procesados y de esta forma también los linfocitos T puedan ser estimulados y puedan producir ya sea citoquinas o sustancias que van a hacer que exista destrucción de las células infectadas. Sabemos también que deben de existir las células presentadoras de antígeno. Sabemos que las células presentadoras de antígeno básicamente pueden reconocerse tres principalmente. Entre ellas están los macrófagos, están las células dendríticas y están las células B. Cada una de estas va a tener diferente respuesta. De hecho, recordemos que las células B, a diferencia de las otras, una de las características que va a tener es que va a producir también anticuerpos en respuesta al antígeno que se está reconociendo o que inclusive se está procesando. Entonces, es algo que puede permitir que haya mejor respuesta inmunitaria y que también se puedan producir anticuerpos que se puedan adherir a los microorganismos o a los epítopes específicos para que entonces puedan ser captados o puedan ser capturados las mismas bacterias o microorganismos entre ellas y también puedan ser reconocidas de mejor forma por las células fagocíticas. También recordemos de que existe pues obviamente un proceso de fagocitosis que ya lo hemos visto en clase, que obviamente lo que debe ocurrir es la captura de un antígeno que a través de receptores específicos van a ser endocitados o introducidos a la célula fagocítica y que más adelante vamos a ver de que se necesita un proceso, vamos a recordar que necesitan un proceso de acidificación y también de sustancias enzimáticas que van a favorecer a que se puedan
partir o se puedan degradar esos microorganismos y por lo tanto producir finalmente residuos o antígenos que van a ser presentados a través de complejos de histocompatibilidad y que estos van a hacer la formación o la interacción con los receptores de los linfocitos T específicamente. Recordemos también, como vamos a ver al final de la clase, que pueden existir algunos microorganismos o inclusive algunas enfermedades que pueden interrumpir en este proceso de fagocitosis y que obviamente van a evitar de que se dé una presentación de los antígenos y de hecho que también haya destrucción o degradación por medio de la acidificación o la presencia de enzimas que van a degradar esos microorganismos o sus partes en moléculas o aminoácidos más pequeños que puedan ser presentados como antígenos. Bueno, obviamente todo esto se produce específicamente para atacar células infectadas y sabemos que las células diana son todas aquellas células que puedan ser nucleadas y que están infectadas por algún patógeno. También se ha mencionado que las células malignas pueden convertirse en células dianas, pero aquellas células que están infectadas por microorganismos intracelulares y también por células malignas intracelulares, pues obviamente van a ser presentadas a células T específicamente por complejos de histocompatibilidad tipo clase 1. Sabemos también que el reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos T va a estar restringida por los complejos de histocompatibilidad y sabemos también que los principales linfocitos T que van a hacer interacción con estos complejos de histocompatibilidad van a ser los linfocitos T tipo CD4 y los linfocitos citotóxicos CD8. La interacción del linfocito TCD4 con la célula presentadora de antígeno sabemos que va a estar restringida específicamente por el complejo de histocompatibilidad clase o tipo 2, mientras que la interacción del linfocito TCD8 y la célula diana o la célula presentadora de antígeno va a estar restringida por el complejo de histocompatibilidad clase o tipo 1. Por lo tanto, el proceso mediante el cual el antígeno se asocia con las proteínas o con las propias moléculas del complejo de histocompatibilidad para su presentación a células T es lo que se denomina entonces procesamiento del antígeno. ¿Cuáles son entonces las vías de procesamiento de antígenos? Pues los antígenos que son producidos en el compartimiento citosólico, como por ejemplo los virus, las bacterias que se replican en el interior de la célula, se van a unir por lo tanto entonces a complejos de histocompatibilidad tipo 1 o clase 1 y que estos los van a presentar entonces por lo tanto a linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos. Y sabemos de que aquellos antígenos que son generados por endosomas a partir de captación endocítica de antígenos extracelulares, como por ejemplo toxinas o microbios o microorganismos capturados por endosomas, pues obviamente van a ser degradados y se van a unir por lo tanto a complejos de histocompatibilidad clase o tipo 2 para luego ser presentados entonces a linfocitos TCD4 o también llamados linfocitos T ayudadores. Hablando entonces específicamente cómo es el mecanismo de procesamiento de antígenos, vamos a hablar primeramente de antígenos extracelulares o exógenos. Estos antígenos extracelulares pueden ser cualquier proteína extracelular derivada ya sea de algún microorganismo, alguna sustancia extraña, que lo que va a sufrir es absorción o va a sufrir un proceso de fagocitosis. Sabemos, por lo tanto, entonces que estos mecanismos extracelulares van a ser procesados y van a ser presentados a través de complejos de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos TCD4. Para que esto pueda ocurrir, recordemos de que primero debe ser interiorizado ese antígeno o esa molécula a la célula presentadora de antígeno. Y usualmente lo que hace es que se produce una endocitosis, como hemos visto, de forma intacta. Obviamente estos van a pasar por un proceso de fagocitosis, por el cual se va a formar un endosoma y un lisosoma,
y también se va a formar un fagolisosoma, que acá lo que va a ocurrir es que va a ocurrir, pues obviamente como hemos visto, acidificación de este fagosoma y también la unión de proteínas y enzimas específicas que van a generar, por lo tanto, degradación o lisis de los péptidos para finalmente producir aminoácidos que van a ser presentados a través de los complejos de histocompatibilidad. Recordemos que es muy importante que ocurra esta acidificación para la destrucción y también la unión de lisosomas con proteínas específicas para que se pueda dar la degradación de estos péptidos o de estos microorganismos o antígenos para formar aminoácidos pequeños. Perdón. Voy a regresar acá. Permítanme. Por lo tanto, entonces van a generarse por esta forma péptidos pequeños, ¿verdad? Sabemos que pueden ser inclusive de 9 a 30 aminoácidos residuos y que se van a unir a complejos de histocompatibilidad de clase o tipo 2. Estos complejos de histocompatibilidad sabemos de que están siendo producidos a través del retículo endoplásmico y pues obviamente estas moléculas se mueven a través de este retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y se convierten en vesículas que van a brotar y se van a fusionar con una vesícula endosomal que contiene péptidos de un antígeno extracelular o derivado de una vesícula. La ruta desde el retículo endoplásmico a través del aparato de Golgi, es decir, el sitio de unión del complejo de histocompatibilidad tipo 2, va a estar protegido y esta va a estar protegido por una cadena invariable. Esta cadena invariable lo que va a permitir es que no se dé interacción con otros antígenos y que sea unión específicamente con el antígeno que se está produciendo. Esta cadena invariable se va a eliminar a través de el ácido que existe en el endosoma y entonces al liberarse esta cadena y al liberar el sitio de unión es donde va a permitir la unión específica con el antígeno y por lo tanto entonces pueda ser expresado este complejo de histocompatibilidad ya con el antígeno específico en la superficie de la célula presentadora de antígeno y por lo tanto va a hacer interacción con los linfocitos TCD4 específicamente. Esta liberación va a ser a través de exosomas o por vía exosomal y esto va a permitir entonces que se dé la función de la membrana de la superficie celular y como les vuelvo a repetir pueda ser presentado y reconocido por los receptores de los linfocitos, en este caso TCD4. ¿Qué pasa con los antígenos intracelulares? En este caso, recordamos que pueden ser proteínas víricas o pueden ser otro tipo de antígenos que son sintetizados intracelularmente. Estos usualmente van a estar presentados a los linfocitos TCD8 y van a ser presentados por complejos de histocompatibilidad clase 1 o 1. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Recordemos de que pueden estos antígenos derivarse de proteólisis a través de la maquinaria celular normal de proteínas virales que se sintetizan y ensamblan en el citoplasma de una célula infectada por el virus. Usualmente son células que están infectadas y que por lo tanto pueden generar este proceso y permitir que se den residuos que van a ser presentados como antígenos a través del complejo de histocompatibilidad. Por lo tanto, la maquinaria de degradación celular a través, más que todo, un complejo de proteasas conocido como proteosoma, que es este específicamente, puede permitir que se dé la lisis o segmentación de estas moléculas en péptidos pequeños. Se menciona que pueden ser de 8 a 11 residuos y que estos pueden unirse, por lo tanto, a los complejos de histocompatibilidad clase 1 tipo 1. Se ha mencionado que estos proteosomas, los componentes, están codificados específicamente en el gen de la proteasa multifuncional grande llamada LMP,
que está situado en el complejo de histocompatibilidad. Y se ha mencionado de que durante la infección, la citocina interferón gamma se libera y es la responsable de aumentar la transcripción de este proteosoma como tal, y por lo tanto favorecer a que se dé la expresión de este proteosoma y por lo tanto favorezca a que exista la lisis o segmentación de los péptidos o de las moléculas que están produciendo la infección o la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, los péptidos que son fragmentados son transportados al retículo endoplásmico por una molécula llamada TAP, que es un transportador asociado con la presentación de antígenos. Esto lo que permite es que entre los péptidos o los aminoácidos a lo que es el retículo endoplásmico y se puedan unir entonces, por lo tanto, al complejo de histocompatibilidad a través del surco tipo 1 o clase 1. Muy importante saber que si no se da la presencia de este antígeno o de este péptido, no se puede dar, por lo tanto, una diferenciación o una formación adecuada del complejo de histocompatibilidad tipo 1 o clase 1. Estos complejos de histocompatibilidad tipo 1, por lo tanto, completan su formación en el aparato de Golgi y salen a la superficie a través de la vía exocítica. Por lo tanto, se permite la expresión del complejo de histocompatibilidad clase 1 o tipo 1 y estos van a hacer, por lo tanto, interacción o van a formar complejos con los receptores de los linfocitos T, en este caso linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos. Entonces, para que veamos la diferencia, sabemos que los complejos de histocompatibilidad tipo 2 van a favorecer, por lo tanto, entonces, la endocitosis de proteínas extracelulares y, por lo tanto, van a generar complejos de histocompatibilidad que van a hacer interacción con los linfocitos TCD4 o linfocitos ayudadores. Mientras que los complejos de histocompatibilidad tipo clase 1 van a favorecer, por lo tanto, la lisis o la presentación de proteínas o de moléculas virales citosólicas y que a través del proteosoma van a ser degradados y van a ser transportados a través del TAP al retículo endoplásmico y van a ser unidos al complejo de histocompatibilidad tipo 1 o clase 1 para luego ser presentados y formar complejos con los receptores de los linfocitos TCD8 o estimular a los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos. En cuanto a la asociación de clase 1 o clase 2, tenemos que entender 3 puntos muy importantes. Número 1, la probabilidad de que un antígeno se asocie con un complejo de histocompatibilidad de clase 1 o clase 2 está determinada únicamente por la ruta de tráfico a través de la célula, no por alguna propiedad especial del antígeno. ¿Okay? Número 2, el procesamiento de antígenos. De esta manera también explica por qué las células T alfa beta no reconocen a los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque deben de estar procesados. Si no están procesados, por lo tanto, entonces no van a encajar en el surco de unión de las moléculas del complejo de histocompatibilidad, ya sea tipo 1 o tipo 2. Número 3, el procesamiento de antígenos derivados del citosol y del endosoma para asociarlos con moléculas de complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2 da como resultado la activación de diferentes subconjuntos de células T. Esto se entiende que para que las células T puedan ser estimuladas, deben de ser presentadas por complejos de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Recordemos, por lo tanto, entonces, que para que se dé el estímulo de los linfocitos TCD4 debe darse, por lo tanto, una presentación de complejos de histocompatibilidad tipo 2. Esto puede hacerlo, por lo tanto, una célula dendrítica y recordemos que también lo puede hacer una célula de tipo B. La diferencia es que recordemos que las células de tipo B, aparte de funcionar como células fagocíticas, también puede favorecer a la formación de anticuerpos y que, como ya les he mencionado, estos anticuerpos también pueden unirse a antígenos específicos en sitios de epítopos
y que estos pueden favorecer a que se dé una agregación de los mismos microorganismos y que sea una señalización para que estos puedan ser degradados por células fagocitas. Mientras que recordemos que para que puedan ser estimulados los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos es muy importante que se dé la presentación a través de complejos de histocompatibilidad tipo 1 y que recordemos de que usualmente esta es la vía en la cual se da la presentación de antígenos de microorganismos intracelulares y también de tumores que puedan ser de forma intracelular. Entonces, algunos ejemplos específicamente, sabemos, repasando, haciendo un resumen, los complejos de histocompatibilidad tipo 1 usualmente van a tener su fuente a través de virus o algunas bacterias que lo hacen de forma intracelular y que pues obviamente van a tener interacción con linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos. También sabemos de que los complejos de histocompatibilidad clase 2 o tipo 2 lo que van a hacer es que van a hacer interacción con linfocitos TCD4 y que pueden tener su fuente ya sea por bacterias o por proteínas extracelulares, ya sea a través de fagocitosis o de formación de vesículas endocíticas que van a favorecer el procesamiento y van a favorecer a que se dé la destrucción o lisis de esas moléculas que puedan ser reducidas a aminoácidos pequeños que pueden ser unidos al surco del complejo de histocompatibilidad y por lo tanto funcionar como complejos que van a tener interacción con receptores del linfocito TCD4. También sabemos de que existen microorganismos que pueden realizar evasión de estos vías de procesamiento y básicamente si existen patógenos que puedan interferir en que se dé esta presentación de antígenos, por lo tanto pueden evitar que se dé la respuesta inmunológica de esta forma. Uno de los ejemplos que les puedo mencionar es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae tiene enzimas específicas que vamos a ver en el transcurso del curso que pueden favorecer a que no se dé, por lo tanto, esta presentación de antígeno y por lo tanto no haya una respuesta inmunológica adecuada o que se dé una respuesta inmunológica mínima que va a permitir entonces la sobrevivencia y la supervivencia de este microorganismo dentro de algunas células, inclusive dentro del organismo. Otro de los ejemplos que usualmente podemos mencionar es la Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis adquirió la capacidad de inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma y por lo tanto evitar que se dé la reducción o la lisis de los microorganismos y por lo tanto estos puedan sobrevivir inclusive dentro del mismo macrófago o la misma célula fagocítica y utilizar a la célula fagocítica como un mecanismo de caballo de Troya que va a permitir que se dé la supervivencia de este microorganismo. La hipótesis que se ha manejado es que existen mediadores o receptores específicos en el fagosoma que son inhibidos por moléculas de la Mycobacterium tuberculosis que van a evitar que esas moléculas tengan señalización para que se pueda dar la unión, por lo tanto, del lisosoma al fagosoma. También se han demostrado que algunos virus, específicamente el herpes virus, puede también inhibir lo que es la TAP, es decir, el transportador al retículo endoplásmico y evitar entonces que se den péptidos que puedan estar disponibles para unión a los complejos de histocompatibilidad clase 1 o tipo 1. Esto se ha mencionado que es específicamente a través de la molécula gamma 34.5, que lo que va a evitar, por lo tanto, entonces es que estén dando la unión de antígenos del herpes virus a los complejos de histocompatibilidad y por lo tanto se pueda dar una respuesta inmunológica disminuida o en algún momento a través de otros mecanismos, porque no solo es el único también se pueda dar una respuesta inmunológica casi nula. Otro de los virus que se ha visto es el adenovirus. El adenovirus también
Se ha mencionado de que expresa una proteína que inhibe la transcripción de moléculas de complejo de histocompatibilidad tipo 1. Por lo tanto, no hay complejos de histocompatibilidad disponibles para presentar antígenos y por lo tanto evitar que tengan interacción con complejos o formación de complejos con los linfocitos o los receptores de los linfocitos TCD8. ¿Alguna duda con este tema? De mi parte no, doctor. ¿No? Bueno, les voy a mostrar un video, básicamente es para hacer un resumen de esta clase y para que ustedes vean de forma más gráfica cómo es que funciona esta presentación de antígenos, ¿ok? Entonces, por favor, pongan atención a este video. Comencemos entonces. La presentación de antígenos es un proceso necesario para que la respuesta adaptativa pueda mostrar todas sus características, que como podemos recordar son especificidad, memoria, diversidad y discriminación entre lo propio y el ajeno. Para esto son necesarios dos pasos, el procesamiento y la presentación hacia los linfocitos T, CD4 y CD8. Y aquí van a intervenir diferentes participantes, como son las células presentadoras de antígenos, los linfocitos T, los mismos antígenos y finalmente las moléculas de MHC clase 1 o clase 2. Ahora, el reconocimiento de antígenos se puede dar de diferentes formas. Los anticuerpos y los linfocitos B los reconocen de una manera directa. Sin embargo, los linfocitos T solo reconocen a los antígenos que están posicionados sobre la superficie de otras células. Y para esto necesitan la ayuda de unas moléculas llamadas complejo mayor de histocompatibilidad. Para esto, el antígeno, recordemos, va a estar por lo general oculto, su epítopo del antígeno va a estar oculto y necesita sufrir una proteólisis para exponerse. Luego de esto va a colocarse sobre el surco de unión de la molécula de MHC para finalmente poder presentarse a los linfocitos TCD4 o CD8. También recordemos que el MHC tiene dos clases. En realidad en el humano son tres, pero la tercera no participa en esta presentación de antígenos. La clase 1 va a ser presentada por todas las células nucleares del cuerpo. Recordemos que las células no nucleadas, por ejemplo, son los eritrocitos. El tipo de antígenos que presenta son los antígenos intracelulares y las células a las que son presentados estos antígenos son a los linfocitos TCD8 citotóxicos. La clase 2, el MHC clase 2, va a ser presentado por las células presentadoras de antígenos, como son las células dendríticas, los macrófagos o los linfocitos B. Los antígenos que puede presentar son extracelulares y va a ser presentado hacia los linfocitos T, CD4 o cooperadores. Entonces, el procesamiento de antígenos se va a definir como un proceso metabólico en el que se digieren proteínas hacia péptidos, que entonces ya podrán ser desplegados a la superficie celular junto con la molécula de MHC, sea clase 1 o clase 2, depende de la vía. Entonces, como les digo, existen dos vías por las que se van a llevar a cabo, y estas dependen de la naturaleza del antígeno, si son intracelulares o extracelulares. La primera que veremos es la vía endógena. Esta se asocia con el procesamiento de antígenos endógenos, intracelulares, como por ejemplo proteínas virales. Y su unión va a ser preferente al MHC clase 1. Y lo primero que va a suceder es la formación de péptidos. Esto se da mediante unas proteínas intracelulares, unos complejos llamados proteosomas, que van a degradar las proteínas intracelulares hacia péptidos. Muchas de las proteínas son establecidas como objetivo mediante una proteína llamada ubiquitina. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Tenemos aquí la proteína o nuestro antígeno. Va a ser conjugada con la ubiquitina para señalarla como un objetivo y finalmente va a dirigirla hacia el proteosoma para ser degradada hacia péptidos que van a poder exponerse en la superficie celular con el MHC clase 1. Ahora, en las células presentadoras de antígenos va a haber un complejo parecido, pero se va a conocer como inmunoproteosoma y este se va a formar de la siguiente manera. Mediante la estimulación de interferón gamma y TNF-alfa se van a estimular los genes LMP2 y LMP7. Estos van a codificar sus unidades catalíticas de reemplazo y van a hacer la conversión del proteosoma estándar a inmunoproteosoma de esta manera. Y bueno, este último va a tener unas características especiales que le van a permitir, 1, aumentar la producción del péptido y 2, una unión más eficiente al MHC clase 1. Continuando con el proceso, después de esta formación de los péptidos, van a tener que transportarse del citosol hacia el retículo endoplasmático rugoso, porque es ahí donde está el MHC. Entonces, el transportador encargado de este proceso se denomina TAP.
o conocido, sus siglas significan transportador asociado con el procesamiento de antígeno, y va a constar de dos proteínas, TAP1 y TAP2. Estas van a tener a su vez dos dominios cada una, uno que se va a proyectar hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso y otro que va a ser el dominio de unión al ATP y se va a proyectar al citosol. Entonces los péptidos generados en el citosol por el proteosoma van a ser translocados del TAP hacia el retículo endoplasmático rugoso mediante hidrólisis de ATP. Esto es ATP necesario. Finalmente, mencionarles también que una enfermedad por deficiencia de TAP es el síndrome de linfocito desnudo, porque se ha encontrado que algunos pacientes con este síndrome van a expresar moléculas de MHC por un nivel más bajo de lo normal. Esto a causa de efectos en los genes TAP1 y TAP2. Y las manifestaciones clínicas que van a presentar son infecciones bacterianas frecuentes de las vías respiratorias superiores, infecciones crónicas de los pulmones y lesiones cutáneas necrosantes sobre las extremidades y en la parte media de la cara. Luego de este paso viene el montaje del péptido en la molécula de MHC clase 1. Entonces los componentes del MHC, o sea las cadenas alfa y beta, son sintetizadas en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, que es a donde llega el péptido en el paso pasado. Estas cadenas necesitan ser montadas en un complejo de MHC clase 1 estable que requiere la presencia de un péptido en el surco de unión para poder salir del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, para este proceso de montaje requerimos la participación de unas proteínas llamadas chaperonas moleculares. Y la primera que veremos es la calnexina, que es esta que está aquí. Entonces, junto con la proteína ERP57, se va a asociar a la cadena alfa del MHC y va a promover su plegamiento. Entonces aquí está asociada la calnexina, el ERP57 y la cadena alfa. Luego de esto, cuando la beta-2 microglobulina se une a la cadena alfa, que es esta que está aquí, la calnexina se va a liberar y este complejo que queda va a unirse a otras dos chaperonas llamada calreticulina y la tapacina. Y ahora es especialmente esta tapacina que va a acercar este complejo hacia el TAP, permitiendo que el MHC adquiera el péptido antigénico que llegó del citosol. Y finalmente, la última proteína que va a participar es el ERAP. Esta es una aminopeptidasa, más bien dicho, que va a eliminar el residuo amino terminal de los péptidos que vienen del citosol. Esto para poder alcanzar un tamaño óptimo y que se puedan unir al MHC. Entonces, finalmente, la molécula del MHC clase 1 va a disociarse del complejo calreticulina, tapacina y RP57 y se va a quedar solamente con el péptido. Entonces, después de esto va a salir hacia la superficie celular por medio del complejo de Golgi. Y así ya va a poder presentarse hacia las células CD8. Ahora veamos la vía exógena. Esta vía se asocia con el procesamiento de antígenos exógenos y su unión va a ser preferente al MHC clase 2, que van a presentar, como podemos recordar, a los linfocitos de CD4. Y el primer paso en esta vía es la fagocitosis del antígeno. La fagocitosis del antígeno, como podemos recordar, tiene dos pasos. Primero, la unión y reconocimiento por medio de receptores de superficie celular específicos y después un engullimiento o absorción, que se da mediante pseudópodos de membrana celular o mediante endocitosis mediada por receptores. Los macrófagos y las células dendríticas usan ambos procesos. Luego de esta fagocitosis debe darse la formación de péptidos. Entonces, una vez que está internalizado el antígeno, va a degradarse hacia péptidos mediante compartimientos en la vía del procesamiento endocítica. Estos van disminuyendo de pH y son tres. El primero son los endosomas tempranos con un pH de 6 a 6.5, los endosomas tardíos o endolisosomas con un pH de 4.5 a 5 y finalmente los lisosomas con un pH de 4.5. En las células presentadoras de antígenos, el endosoma tardío, va a contener las moléculas de MHC clase 2, en el cual, y en este mismo va a ocurrir la degradación final de la proteína y se va a cargar el péptido hacia el complejo de MHC clase 2, para finalmente llevarlo a la superficie celular. Este antígeno va a tardar de 1 a 3 horas en pasar por la vía endocítica y finalmente aparecer en la superficie celular como un complejo péptido MHC clase 2. Ahora la pregunta es, ¿por qué las moléculas de MHC clase 2 se unen únicamente a los antígenos extracelulares y no a los generados por la vía endógena?
Bueno, y para responder esta pregunta está la participación de la cadena invariante o CD74. Entonces, cuando se sintetizan moléculas de MHC clase 2 dentro del retículo endoplasmático rugoso, sus cadenas alfa y beta se van a asociar con esta cadena invariante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esta cadena invariante va a interactuar con el surco de unión de péptido clase 2 y va a evitar que los péptidos derivados de manera endógena se unan mientras la molécula esté dentro del retículo endoplasmático rugoso. Además, puede estar involucrada también en la salida del MHC clase 2 del retículo endoplasmático rugoso y su redireccionamiento hacia los compartimentos endocíticos. Y también puede participar en el plegamiento de las cadenas alfa y beta de clase 2. Entonces, para que este antígeno generado de manera endógena no se una al MHC clase 2, tenemos aquí a la cadena invariante. El siguiente paso es el montaje del péptido de la molécula en el MHC clase 2. Conforme la actividad proteolítica aumenta en cada compartimento sucesivo, la cadena invariante se va degradando. Sin embargo, un segmento corto de la cadena llamado clip va a permanecer unido a la molécula de MHC clase 2, ocupando físicamente el surco de unión, y por esto va a evitar que cualquier otro péptido se una prematuramente a esta molécula. Y tenemos que aquí vamos de esta manera. El MHC clase 2 va a unirse hacia la cadena invariante para no dejar unirse a los péptidos generados de manera endógena. Poco a poco se va a ir degradando, pero va a quedar el segmento clip para evitar igual una unión prematura de péptidos. Y el último participante que tenemos es el HLA-DM, que va a requerirse para catalizar el intercambio de clip hacia péptidos antigénicos. Y los péptidos antigénicos que se unan con más fuerza van a ser los que lleguen a la superficie celular como complejos MHC péptido. Y finalmente presentarlo hacia los linfocitos T CD4. Finalmente, un pequeño resumen. Aquí tenemos ambas vías de procesamiento. La vía endógena, dada por el MHC clase 1, va a presentar proteínas virales, antígenos generados de manera endógena, como proteínas virales. Va a degradarlos mediante proteosomas. Estos van a pasar al retículo endoplasmático rugoso mediante las proteínas TAP. Y finalmente, ya que están unidos al MHC clase 1, van a exponerse y van a ser presentados hacia los linfocitos T CD8 o citotóxicos. Y la vía exógena, que va a presentar antígenos extracelulares por medio del MHC clase 2. Estos van a ser fagocitados, posteriormente degradados de manera por los endosomas, y finalmente van a ser presentados por el MHC clase 2 hacia los linfocitos T CD4. Sin embargo, existe una vía llamada presentación de antígenos cruzada. Y en esta se refiere a la capacidad de las células dendríticas, principalmente, de capturar mediante fagocitosis células infectadas por virus o células tumorales procesadas y presentarlas a los linfocitos T CD8. Entonces es como comienza con una vía exógena, pero termina con una vía endógena, porque la presentación es hacia linfocitos T CD8 y mediante el MHC clase 1. Esta es la presentación cruzada de antígenos. Y bueno, aquí termina el video. Espero que les haya gustado mucho y les haya servido para aprender toda esta vía de procesamientos y presentaciones de antígenos. Si les gustó el video, denle like, búsquenos en Facebook como en Unaprende y síganos por Instagram. Sí, subimos contenido muy interesante todos los días. Nos vemos en el siguiente. Ok, doctores, no sé si hay alguna duda. ¿Algún comentario? Todo claro. Ok, doctores, entonces aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Yo los veo más tarde en su clase de farmacología. Espero que estén bien. Ok, buen día para todos. Doctor, disculpe, ¿será que ahorita al final de la clase puedo hablar con usted? Ok, está bien, Pili. Para el resto, que tengan buen día. Buen día, doctor. Buen día. Gracias.